Y bueno amigos, aquí estamos listos para comentar por supuesto actualidad del Real Madrid, cositas interesantes, entre otras tantas las preocupaciones que seguramente tenemos todos los madridistas con el tema este de las lesiones, la que le está cayendo a Pintus en Twitter es bastante interesante también porque bueno, prácticamente él es el responsable de todas estas situaciones de problemas y cosas físicas que tengan que ver con jugadores del Real Madrid y por supuesto la gente está buscando culpables como suele suceder en casi cualquier situación. Diría que de la vida cotidiana, lo diría perfectamente que de la vida cotidiana. Entonces vamos a repasar por supuesto esas cositas. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, cosas muy interesantes que podemos comentar el día de hoy. Me gustaría empezar hablando rápidamente porque se ha confirmado ya que Jude Bellingham y Linda Caicedo son los que han conseguido el Golden Boy y el Golden Girl respectivamente. El futbolista inglés quien habría quedado en segunda posición en las últimas dos ediciones por detrás de Pedri y de Gavi, que mucha gente todavía está tratando de explicarse esa situación. Es bastante llamativo porque bueno, creo que si juntas a Pedri y a Gavi con sus características, seguramente no harían un futbolista ni de cerca parecido a Jude Bellingham, pero bueno, a mí es que lo he comentado otras tantas veces, me da exactamente igual el tema este del Golden Boy, a mí es que me da exactamente igual el tema este del Balón de Oro, todas esas cosas es que yo he dejado de creer hace muchísimo tiempo cuando sabemos que esto es algo que va directamente relacionado con marketing. El futbolista que venda más portadas seguramente tendrá más opciones de ganar, pero bueno, ahí está, creo que les haría bastante bien, sobre todo a Linda Caicedo, de quien se espera muchísimo. Y la verdad es que es una chica que tiene toda la pinta de que puede cambiar la historia del Real Madrid, tiene unas condiciones interesantes, es bastante joven, hablando del Real Madrid femenino, evidentemente. Y veremos cómo acaba la cosa con Linda Caicedo. Lo de Bellingham, pues bueno, le hará también bastante bien. Será un pequeño incentivo para seguir creciendo como futbolista, que no creo que lo necesite, pero bueno, me parece que está en una buena posición de mantener allí una gran, que decir, creatividad en cuanto a la hora de seguir creciendo como futbolista. Y la verdad es que me alegro mucho por ellos, pero repito, es que me da exactamente igual el tema este del Golden Boy y también el tema del Balón de Oro. Vamos a hablar ahora un poco de lo que está sucediendo con el Real Madrid en cuanto a problemas físicos que ha estado presentando gran parte del equipo, en el que, bueno, hemos estado asistiendo a cómo han caído, han ido cayendo uno tras uno, parecen unos soldados en guerra, es que es impresionante. Se hablaba de que por lo menos Militao en diciembre podría volver a entrenar sobre el césped y la verdad es que bueno, es un punto bastante interesante porque bueno, no creo que nos haya caído tan mal la lesión de Militao, creo que se ha solventado bastante bien, pero sí creo que sería bueno tratar de contar con la mayor cantidad de futbolistas posibles. En cuanto a lo que ha estado sucediendo con los demás futbolistas, es llamativo. Es llamativo porque, bueno, lo de Vinicius, que ya lo vamos a comentar, parece que es una recaída de su antigua lesión. Lo de Camavinga creo que es una mala suerte, así que no me parece que sea prudente culpar o buscar algún tipo de culpable. Me parece que ha sido todo mala suerte en este caso, que Dembélé ha hecho uno de esos regates muy dembelísticos y ha terminado cayendo sobre la pierna de Camavinga al punto de que le ha lesionado para un tiempecito y bueno, casualmente también se concreta o se junta con la irresponsabilidad de Tchouaméni en el clásico por querer estar allí apoyando al equipo, ayudando al equipo dentro del césped. Seguramente agravó un poco más su situación en cuanto a la lesión que hoy le tiene fuera de los terrenos de juegos y que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en volver el bueno de Tchouaméni. Es un tema bastante clave y bueno, vamos a comentar un poco las lesiones de cada uno de ellos porque bueno, lo de Vinicius ayer fue en el partido contra Colombia, yo lo estaba viendo por cierto y me preocupó bastante porque de hecho lo dije en mi otro canal en un video que grabé anoche mismo que cuando lo vi salir dije que tenía muy mala pinta, lo vi renegando. Además, él mismo sobre el final del partido comentaba que era un golpe que había recibido y que minutos después en un sprint se resintió. Entonces,
quiere decir que según su cuerpo, porque él también más o menos se conocerá, dice y cree que es la misma lesión que le tuvo apartado hace bien poco realmente. Y bueno, en cuanto a Camavinga, chicos, hablando un poco de Camavinga, esto es lo que dicta el comunicado del Real Madrid. Tras las pruebas realizadas hoy en nuestro jugador Eduardo Camavinga por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha, pendiente de evolución. Aquí también nos aparece que Camavinga pues, puede estarse perdiendo, es muy probable o casi seguro que este hombre no va a volver a jugar con el Real Madrid, obviamente con Francia tampoco, en lo que resta de 2023. Y es preocupante porque el Real Madrid tiene delante partidos importantes. No creo que en Liga se le pueda complicar tanto. En la Champions tampoco, pero son partidos que, bueno, hay que ir sacando, sobre todo los de la Liga. El Real Madrid ya está muy relajado en lo de la Champions, pero hay que, no sé, tratar de asegurar ese primer puesto en el siguiente partido, que creo que es contra el Napoli. Y estos son los partidos que se perdería Vinicius y Camavinga: contra Cádiz, contra el Napoli en el Bernabéu, Granada Bernabéu, contra el Betis de visitante, Unión Berlín visitante, Real Madrid Villarreal en el Bernabéu y contra el Alavés, que bueno, estuvo a punto de reventar al Barça hace bien poco. Preocupante definitivamente porque se está hablando de que Camavinga tiene una lesión más grave de la que reportaba la selección francesa de fútbol. Y preocupa porque se está hablando de 8 semanas de bajas, es un tiempo bastante importante y teniendo en cuenta que tampoco tenemos a Tchouaméni, lo que hace es reforzar esa teoría o esa frase que hizo un amigo mío que dice: nunca se tiene suficiente, porque teníamos 8 centrocampistas nada más empezar la temporada o 7 y ahora nos quedamos con únicamente 3 con los Toni Kroos y los Luka Modric de siempre. Es que es absolutamente desquiciante y bueno, vamos a ver cómo resuelve Ancelotti. Es interesante porque parece que se había ya eliminado esa locura, esa demencia de Ancelotti de colocar a Toni Kroos de pivote y parece que lo va a volver a hacer, lo va a tener que volver a hacer porque no le queda de otra. Es que es absolutamente de locos. Y en cuanto a Vini, lo que les estaba diciendo, chicos, él mismo comentaba en los micrófonos después del partido que creo que es la misma lesión de la última vez. Esto es lo que ha dicho Vinicius exactamente. Creo que es la misma que la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde. Mañana haremos pruebas para ver cómo voy, declaró el brasileño. Es interesante también porque, bueno, el virus FIFA se hace bajo con el Real Madrid. Ahora más que nunca, es cierto que Bellingham se fue a Inglaterra o se fue con su selección ya lesionado, pero se lo han llevado a hacerse ese desgaste de ese viaje, yo creo que absolutamente innecesario. También tenemos allí cómo ha terminado Vinicius en una muy mala posición de jugar el fútbol por esta patada que termina recibiendo de un futbolista colombiano y que mucho tiempo, muchos minutos, unos minutos después termina el resintiéndose en un sprint. Se está hablando también de Vini que se puede estar perdiendo 6 semanas, lo que le llevaría prácticamente a tampoco volver a disputar ni un partido con el Real Madrid en lo que resta del año 2023. Es que es absolutamente trágico, definitivamente. Creo que hace poco escuchábamos que el Madrid había destituido a alguien que tenía que ver algo con los servicios médicos del club. Creo que hay varias cosas ahí que la verdad es que me tienen a mí absolutamente desquiciado. Yo no sé honestamente qué es lo que va a hacer Ancelotti, qué es lo que va a hacer el Real Madrid para intentar solucionar todos estos problemas, pero lo cierto es que este fin de año tenemos muchas preocupaciones. Lo bueno es que, bueno, tenemos a Rodrigo, a Brahim y a José Lu. Podríamos jugar en un 4-3-3 con Valverde, Modric, Kroos de pivote. O sea, el Real Madrid tampoco es que está en una situación en la que va a tener que tirar de la cantera seguramente, pero sí es una situación preocupante teniendo en cuenta que, bueno, hay futbolistas que a lo mejor no están para disputar varios partidos seguidos, llámese Kroos, llámese Modric, llámese mismo José Lu, o sea, y la verdad es que es bastante preocupante. No quiero hablar más porque la verdad es que me ha dado dolor de cabeza y no les estoy engañando nada más de pensar en todas estas situaciones. Ojalá que todos se recuperen y que por supuesto en esta segunda mitad de la temporada las cosas vayan un poco mejor en cuanto al tema de las lesiones. Déjame tu like, tu opinión, todas esas cositas. Lo de siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.